Hola Cristóbal, hola Maximiliano, hola Martín, hola Francisca. Hola. Francisca tiene que poner el fondo normal. Hola, po, Martín Pizarro, ¿cómo estáis? Bien, ¿Cómo has estado en tu... ¿Cómo has estado? bien. Ahora mi mamá está en una reunión. ¿Te da una reunión tu mamá? Ah, tú tienes que Sí, estar calladito. Buenos Ya. días, ¿me escuchan? Hola tía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, gracias. Ya. Oye, Martín, así que, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Te ha ido muy aburrido, Martín? sí, ¿Sí? ¿Querés volver al colegio? sí, es mejor andar en el colegio que ¿En la estando aquí casa? por Zoom. Sí, Ah, ya. Ya, pero, oye, Martín Mercado, ahí está. Yo pensaba que estaba en... ¿Tenía un fondo blanco atrás, Martín? ¿Mercado? Ah, ya. Se veía como que estoy como... Hace un efecto raro. Hola, Belén. Maxi. Hola, Emilia. Hola. Hola, Juan Ignacio. Estoy esperando que se conecten un poquito más. Hola, Antonia Jonas. ¿Cómo estás, Antonia Jonas? Estoy bien. Qué bueno. Hola, pues Cristóbal. Espera que sigan entrando un poquito más para poder empezar. A las 11:05 vamos a empezar, chiquillos. Ya, veamos. Uy, no. Ya. Bien. Oye, está helado, chiquillos. Ya. Espero que suenan estos tres y vamos a comenzar, ¿ok? La Lara, el Daniel y la María Ignacia. Ya. El resto se irá uniendo de a poquitito. Ya. El micrófono aquí. Bien. Ya. Bien, chiquillos. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase de historia en quinto básico B, pero antes vamos a entregar alguna información importante para todos ustedes. Desde hoy y en adelante, todos los martes, nos va a acompañar la tía Nicole. No sé si la ven por ahí a la tía Nicole. La tía Nicole ya. Ahí la tía Nicole, después ya, ella nos va a acompañar durante las clases de historia. Y bueno, esta semana va a estar ella, creo que como oyente, nos va a estar observando. Y ya la próxima Claro. vamos a empezar A trabajar en conjunto. a trabajar en conjunto y va también a participar de las clases. Así que, para que se porten bien, bueno, que estos niños se portan muy bien, solamente que tienen que levantar la mano para hablar. Y espero Ya. que hayan hecho la tarea esta semana. Espero que la hayan hecho para poder compartir e interactuar. Bien, tía, le dejo la Ya. palabra si quiere decir alguna cosa a los chiquillos. Bueno, presentarme, como decía el profesor, mi nombre es Nicole. Yo voy a trabajar con ustedes y con el otro quinto igual. Y las primeras semanas, bueno, como decía el profe, voy a estar como de oyente al igual que ustedes y ya después vamos a estar trabajando con el profesor los dos en conjunto. Así que a lo mejor después me van a ver explicándoles el contenido. Así que eso, para que nos conozcamos. Ya. Eso. Gracias, tía. Bien. Ya. Eh, hola, Lara. Cachitos que te hiciste, Lara. Ya. Bien, ya, chiquillos, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un repaso de la clase anterior. ¿Qué recuerdan de la clase anterior? ¿Qué hablamos en la clase anterior? Antonia Jonas. Miren, chiquillos, recuerden, para mí es mucho más fácil la manito, porque de repente ustedes me hacen así, yo a veces no lo alcanzo, pero ahora vemos poquito. No, que Por eso, pasa es que yo no tengo acá porque yo tengo el teléfono, por eso le ok, pregunto. ok, entonces ya, entonces te van a hacer así para yo poder verte, porque me hacen así y no lo percibo.
Ya, Antonia Jonas, ¿qué recuerdas de la clase anterior? Vimos los derechos. O sea, Ya. vimos y los derechos. Los derechos. Los derechos, ya bien. ¿Qué cosas te llamaron la atención de los derechos? Que no conocía tantos derechos. Yo pensé que habían como 10 nomás, pero bien. Ahí son varios. Sí. Bien. ¿Alguien más recuerda algo de la clase anterior? ¿Alguien más por ahí recuerda algo de la clase anterior? ¿Cómo se llamaba el documento donde estaban escritos los derechos de las personas? Habían dos documentos que nosotros hablamos en la clase anterior. Daniel, ¿te escucho? La ONU y la Constitución. Ya, la ONU es una institución, pero estoy hablando del documento. Muy bien, Daniel, pero estoy hablando del documento. Ya, la ONU está muy bien. Ya, la ONU igual me habías dicho, Daniel. La Constitución, ¿o no? La Constitución, muy bien, ya. Pero, ya. Estuvo bien, pero te faltó uno, que era el más importante. ¿Cómo se llamó? Se llama el documento. Un documento es un librito, una cartita, ya. Empieza con D. Es universal. Es para todas las personas. La Declaración de los Derechos Humanos. Muy bien, Bruno, muy bien, exactamente. La Declaración Universal, es decir, para todo el universo, universal si se refiere a todo el planeta, de los derechos humanos, es decir, donde están estipulados todos los derechos fundamentales para todas las personas del mundo. Y la Constitución es la que nos otorga a nosotros los derechos como ciudadanos chilenos. ¿Ok? Bien. Entonces, por ahí, como dijeron, la Constitución es el libro al cual nos otorga todos los derechos. Y yo, en un acto de magia, voy a hacer así nomás. Aquí lo tengo. Se me rompió un poquito, chiquillo. Entre tanta magia se me rompió. Ahí está. La Constitución. ¿Ya? Y este pequeño librito que ustedes ven aquí, que dice... Este pequeño librito que ven aquí ustedes, que este es antiguo, sí. Esta es la Constitución antigua. Ya, porque esta es del año, me parece, 2003. Y en el año 2005 se actualizó. ¿Ya? Bien. Acá nosotros podemos ver, y tenemos acá todos los derechos fundamentales que nosotros tenemos como ciudadanos. Por ejemplo, voy a leer el primero. No sé si miren, chiquillos, para que vean la importancia que tiene este libro. Dice, capítulo 1, base de la institucionalidad, es decir, los principios fundamentales de los derechos. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, el libro, este libro, la Constitución, el libro fundamental de nuestro país, ya en el capítulo número 1, en la primera oración, dice que somos todos libres e iguales en dignidad y derechos. Que no hay ninguna diferencia ni por situación social, ni por origen indígena, nada de eso, somos todos iguales. ¿Ya? Puede haber una diferencia, obviamente, de edad. ¿Ya? Ustedes tienen los derechos del niño. Yo como adulto y la tía Nicole tenemos otros derechos. Pero eso no hace diferente a que entre ustedes sus derechos son todos iguales. ¿Ya? La Antonio, el Cristóbal, el Maximiliano, todos tenemos los mismos derechos. O sea, ustedes tienen a su edad sus mismos derechos, sus mismos deberes. ¿Ya? Bien. Y así podemos encontrar muchos más derechos o deberes que nos otorga acá en la Constitución como documento fundamental para nuestra sociedad. ¿Ya? Bien. Ahora, voy a compartir pantalla. Estamos compartiendo pantalla. Entonces dijimos la guía número 6. Ya, al principio dijimos que íbamos a trabajar entonces los derechos y deberes de las personas. A ver, voy a pedirle a Antonia. ¿Usted tiene la guía? O sea, no la tengo. Yo tengo que escribir en cuadernos y yo no voy a buscar las guías. Ya, pero no alcanza a ver la guía si yo la comparto. Es que no está compartiendo. Por eso, pues si yo comparto, por ejemplo. ¿Usted podría leerme el título y el primer párrafo? Ya.
A ver, Gracias, Antonia. Eso es lo que yo quería saber. Si es que podía... No, actividad, ¿eso leo? no, donde dice los derechos de las personas. Ya. Hasta Los donde derechos dice... Espérame, Antonio. Hasta donde dice acuerdos políticos. Ya. Los derechos de las personas. No siempre los derechos han estado garantizados para toda la humanidad. Por el contrario, este ha sido un logro relativamente reciente y es el resultado de la lucha y el sacrificio de miles de personas, así como la obtención de complejos acuerdos políticos. Ya, ahí. Muy bien, Antonia. Ahora pregunto a todos. Genio. ¿Qué? También muy bien, Antonia. Pregunto a todos. ¿Qué entendieron de ese trocito de lectura que hizo la Antonia? Supongo que ustedes ya lo tienen que haber leído. ¿Qué cosa les llamó la atención? ¿Qué cosa les pareció así como interesante o extraño o particular? O dijeron, oh, mira lo que hice aquí. ¿Cuál de todo eso, de lo que leyó la Antonia, a quién le llamó la atención algo de ahí? Antonia, te escucho. Me llama la atención de que tantas personas tuvieron que luchar para que hubieran tantos derechos. Exactamente, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa más le llamó la atención, chiquillos, por favor? Vamos comentando, si no voy a tener que empezar a preguntar al azar. ¿Ya? Del primer párrafo que leímos, chiquillos, del primer párrafo que voy a poner. ¿Qué le llamó la atención? Acá. Nos... Miren, chiquillos, Martín Pizarro, te escucho. Lo que me llamó la atención fue que no siempre los derechos estuvieran garantizados. Ya, muy bien, excelente, exactamente. Mira qué gran detalle el Martín. No siempre los derechos han estado garantizados para todas las personas. Y como dijo por ahí la Antonio también, se ha tenido que luchar. Hay derechos, chiquillos, que se pudieron ganar de manera pacífica, porque eran legibles y eran entendibles. ¿Ya? Hay otros derechos que se tuvieron que ganar en tribunales, bajo la justicia. ¿Ya? Y hubieron otros derechos que tuvieron que pelear y gente tuvo que sacrificar sus vidas para poder obtenerlos. Así ha sido la lucha por los derechos, chiquillos. Imagínense, cuando son cosas tan fundamentales para nosotros, que exista gente que haya tenido que dar su vida. Como por ejemplo lo que pasó en la Revolución Francesa, cuando mucha gente tuvo que ir a luchar contra los ejércitos de los reyes para poder exigir sus derechos. Y eso muchas veces no se sabe. Entonces, por eso que, como dice ahí, no siempre estuvieron garantizados todos los derechos. Hubo que luchar para obtenerlos. ¿Ya? Y de hecho, más adelante, ustedes, a medida que vamos leyendo la guía, se van a ir dando cuenta de cómo se han ido obteniendo. Bien, después dice Agustina, yo que la vi por ahí, por favor, ¿me puede leer el segundo párrafo junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hasta donde dice instituciones? Profe, yo veo todo borroso, solo veo mi borroso, no me alcanzo a leer. Ya, va a tener que arreglar ese problema, Agustina. Entonces le voy a pedir a la Emilia, por favor, que lo lea. Emilia, Aros. ¿Está Emilia Aros? Emilia, usted, ya pues, léame el segundo párrafo que no voy a compartir. Ya. ¿Logrando un poquito más? ¿El segundo? Sí, ahí. Junto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento fundamental con relación a los derechos de las personas en Chile. Es la Constitución Política de la República. Ya sigamos. Este texto es la ley fundamental del país, pues allí se define el ordenamiento jurídico de la sociedad, estableciéndose entre otras normas los principales derechos de las personas y los deberes de las instituciones. Ya, bien, tal como dijo la Antonia y como yo les mostré en delante cuando hice la lectura, la Constitución es el libro o el texto o el documento fundamental donde se encuentran escritos o estipulados ya los principales derechos y deberes de los ciudadanos chilenos, ¿ya? Y cómo se deben cumplir y las características que tienen que tener para poder cumplirlos, ¿ok?
Bien, ahora vamos a bajar un poquito. Aquí, ya. Vamos a llegar a esta parte porque es muy importante que ustedes conozcan cómo se clasifican los derechos humanos. ¿Ya? Ustedes saben que no existen varios derechos humanos, pero que todos tienen una distinta importancia o un distinto significado. ¿Ya? Por eso que los derechos tenemos que clasificarlos de acuerdo a cómo van surgiendo o cómo van apareciendo. Obviamente que los primeros derechos son los más importantes porque fueron los primeros que, los bases y los más fundamentales. ¿Ya? Después ya, a medida que van pasando el tiempo, aparece lo de segunda generación y ya tercera que tiene que ver con la solidaridad. Entonces, dice derechos de primera generación o relativo a la libertad, derechos civiles y políticos. Don Juan Ignacio, yo que lo veo ahí, con polerón rojo, ¿me podría leer el primer cuadrito de los derechos de la primera generación? ¿Ahí? Para comentarlo. ¿Desde el título? No, yo leí el título, mira, yo te voy a leer el título y tú lees los de abajo. Derechos de primera generación o relativos a la libertad, derechos civiles y políticos. Fueron los primeros en ser reconocidos durante procesos históricos como la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos a fines del siglo 18. XVIII. Su principal idea es la libertad y exigen el respeto a la dignidad de la persona y a su integridad física. Algunos de estos derechos son el derecho al voto, a la propiedad y a la libertad, a la libre asociación. Bien, entonces dijimos que los primeros derechos, que son los más importantes, los primeros que nacen junto con la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, tienen relación con la libertad. Y nos dan ahí tres ejemplos importantes, ¿cierto? Como es el derecho a voto, el derecho a la propiedad y a la libre asociación. Es decir, que nosotros nos podemos juntar con quien nosotros queramos. ¿Alguien me puede dar ejemplos o explicar qué entendió de este derecho de primera generación? ¿Alguien me podría explicar qué pasó con el derecho de la primera generación? A ver, Cristóbal, te escucho. En realidad lo que quería decir era si podía leer la siguiente. Ah, ya, muy bien, ya. ¿Pero qué entendió usted de la primera generación? ¿Qué cosa le llamó la atención? Que no lo entendí muy bien el texto. No lo entendí muy bien. Los derechos de primera generación tienen relación con la libertad. Y fueron los primeros que surgieron porque surgieron durante la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Entonces son los más, podríamos decir que son como los más importantes, porque son obviamente de la libertad de las personas. Derecho a la libertad. Claro, por ejemplo, dame un ejemplo, por no sé. ejemplo. ¿Qué es para ti un ejemplo de derecho a la libertad o los derechos relacionados con Por la libertad? ejemplo, no tener esclavos, por ejemplo. Nadie puede tener un esclavo, por ejemplo. Muy bien, Por ejemplo, nadie puede ser esclavo, perfecto. Te has ganado un dedito arriba. Todo dedito arriba, por favor, todo dedito arriba. Te ganó un dedito arriba el Cristóbal. Muy bien, Cristóbal, te ganaste un dedito arriba. Muy bien. Eso. Muy bien, dedito arriba. Muy bien, Cristóbal. Ya. Ahora, la Francisca Salcilli, a ver, sí, la Francisca Salcilli, me va a ayudar a leer el derecho a la segunda generación, que es el más conocido y el más común. Yo voy a leer el título, Francisca, y tú lees lo que dice aquí. Derechos a la segunda generación o relativos a la igualdad. Derechos económicos, sociales y culturales. ¿Ya? yo quería leerlo. Ah, Tercero. perdón. Ya, No, espérate, tío, yo leo el tercero, Francisca, yo leo el tercero. Ya, me acuerdo Cristóbal entonces, me confundí, perdón, Cristóbal, perdón. Ya, ya, Francisca, te escucho. Fueron impulsados en especial durante el siglo 20. XX para que el Estado garantizara las condiciones para una vida digna. Su principal ideal es la igualdad y aspiran a garantizar el acceso y bienes sociales básicos, como educación, salud, trabajo y protección social. Algunos de estos derechos son el derecho a la salud,
a la educación, a la vivienda y a la libertad ideológica y religiosa. Ya, muy bien, Francisca. Entonces, los segundos o los derechos de segunda generación están relacionados con la igualdad, ¿cierto? A la igualdad. Por lo tanto, significa que lo que buscan es que todos tengamos acceso a los bienes básicos, como son salud, educación, ya, trabajo y protección social. Por eso que ahí me dice derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una vivienda y a la libertad de poder expresar, ¿ya? Es decir, que yo tenga, por ejemplo, en el caso de ustedes son todos niños de edad están en quinto básico, ¿cierto? Entre 10 y 11 años, ¿cierto? Puede que alguno tenga 9, pero que todos deben tener entre 9 y 11 años. La mayoría debe tener 10, unos poquitos deben tener 11, ¿ya? Bien. Pero si se dan cuenta, todos tienen los mismos derechos. A nadie se le ha prohibido, por ejemplo, estudiar, en este caso, como está en la actualidad, a nadie se le ha prohibido estudiar o se ha dicho, no, tú no puedes entrar a las clases online. A todos se le ha dado la opción. Y a aquellos que tienen algún problema para entrar, se le ha buscado otras opciones, como por ejemplo, se mandan los links de las clases, se mandan las grabaciones, se le entregan guías para que pueda tener acceso a la educación. Entonces, para todos, de alguna u otra igual manera, todos tienen derecho y tienen la misma igualdad de poder aprender. ¿Ya? Eso es importante. Bien. Cristóbal, yo voy a leer el título y tú lees lo que sale a continuación. Cristóbal, ¿estás ahí? Ya. Dice, Sí, derechos aquí. de tercera generación o relativos a la solidaridad. Derechos relacionados con la paz y la justicia. Fueron los últimos en ser impulsados, reconocidos desde finales del siglo XX. Su principal idea es la promoción de un entendimiento pacífico ante los nuevos desafíos del planeta. Demandan la solidaridad entre países ricos y pobres, la protección del medio ambiente, el respeto al patrimonio y a las minorías. Algunos de estos derechos son el derecho a la paz y a un medio ambiente limpio. Ya, bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, chiquillos, si nosotros nos ponemos a pensar y analizar bien lo que estamos leyendo, los derechos se han ido creando de acuerdo a las necesidades de las personas. Primero teníamos que ser, antiguamente existían los monarcas, los reyes, que ellos no tenían, entre comillas, como prisioneros, como esclavos, y tuvimos que crear estos derechos de libertad. ¿Para qué? Para poder ser libres y poder actuar de manera libre, sin presión y bajo dominio de nadie. Después, cuando ya se crearon estos derechos libres, nos dimos cuenta que teníamos que buscar derechos que nos dieran la igualdad para todos, o sea, que fuéramos iguales para todos. ¿Ya? O sea, que nadie tuviera ninguna diferencia por su nombre, por su apellido, por su color de piel, nada. Y después aparecieron estos terceros tipos de derechos, los cuales están relacionados con la paz y la justicia. O sea, teníamos que aprender a ser justos, aprender a que si yo hago algo malo o estoy cometiendo un error, tengo que pagar como corresponde y que hay derechos que también tienen que ver con cosas que uno comparte, como es el medio ambiente. Entonces, por eso es que uno tiene que cuidar el medio ambiente, porque el medio ambiente es de todos y tenemos que saber cómo cuidarlo y respetarlo. ¿Ya? Bien. Después dice... ¿Quién dijo tío? Te escucho, Bruno. Bruno. Te escucho, Bruno. Mi mamá me dijo que no había aceptado a Camilo. No, si a Camilo le he hecho como 10 clics. Al Camilo le he hecho un montón de clics y no sé por qué se sale. Algo está apretando mal el Camilo, porque yo le aprieto. Y dice Camilo Díaz y yo le aprieto admitir y no entra. Así que lo intente. El internet, profe. Que me va el internet. Ahí llegó el Camilo, pues viste, estaba aquí velando el Camilo y el Camilo está aquí, pues. ¿Ah? Ya, Camilo. Ya. Como dijo el Chapulín Colorado, lo sospeché desde un principio que voy a hacer en internet. Así que no te preocupes. Ya. Después,
tenemos los deberes de las personas. Ustedes saben que toda persona, como tal hemos leído, tenemos derechos, ¿cierto? Y son ricos tener derechos porque, obviamente, por los niños, los derechos del niño, hay que respetar los derechos del niño, ¿cierto? Ustedes tienen derechos y uno como adulto se los tiene que respetar. Pero, ¿qué pasa si ustedes no cumplen? Para que uno pueda hacer valer o exigir sus derechos, primero tiene que exigir o tiene que respetar y cumplir con sus deberes. Entonces, todos tenemos deberes. Por ejemplo, si nos vamos a la actualidad, ¿ustedes creen que, cómo creen que, a ver, con lo que está pasando en el mundo hoy día, o lo que está pasando en nuestro país con esto de la pandemia y de todas las enfermedades, recuerden lo que ustedes han visto, ¿ustedes creen que el Estado ha hecho bien como lo está haciendo hasta el momento? ¿Ustedes creen que el gobierno ha hecho las cosas bien? ¿Ustedes creen que la gente está cumpliendo, tiene el deber, está cumpliendo con su deber? ¿O ustedes creen que es mitad y mitad, así como 50 y 50? Yo no creo ¿Qué es lo que usted no cree? que con las personas no están cumpliendo con su deber de quedarse en la casa. ¿Usted cree que las personas se están quedando en la casa? O Ya, sea, algunos, la mayoría sí, pero hay gente que sale y está contagiada y contagia a los que de verdad tienen que salir para trabajar. exactamente, ya, bien. Entonces, claro, porque hay necesidades, ¿por cierto? Entonces, de repente uno tiene que salir por una necesidad de trabajo. No se puede quedar en la casa. Y eso lleva a que haya otras personas que salen irresponsablemente y, como dijo la Antonia, contagian o son propensas a contagiarse, y eso es peor. Sí, ¿Cierto, pues Antonia? porque mi papá trabaja O en van a colectivo. hacer fiesta. A ver, voy a escuchar primero a la Antonia y después voy a escuchar al Camilo. Ya, Antonio, te escucho. Como mi papá tiene que salir todos los días y porque él trabaja en colectivo y si no trabaja no comemos, pues. Sí, pues, tiene que salir, Y si a mi mamá le pagan día a día él y, como dices tú, pues, a trabajar para poder llevar, como dices tú, el alimento a la casa. sí. Y es complicado, claro. Y ahí, Camilo, ¿qué me iba a decir tú? Que mi papá se fue a Antofagasta, o sea, ya llegó y Ya, cuando se venía eran por 14 días y le dieron como una semana más porque había nuevos casos. ya. Bien. Entonces, claro, pero por ejemplo también a lo mejor por ahí, bien, ¿todos están de acuerdo en lo que dijo la Antonia y el Camilo o hay otra opinión? ¿Ustedes creen que el Estado está cumpliendo con los derechos de las personas, el derecho a la salud, el derecho a poder caminar libremente? Si tuviéramos que llevar esto de los derechos a la actualidad, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Ya, dejemos de jugar, ¿qué opinan? Maximiliano Bernal, ¿qué opina usted? ¿Usted cree que la gente está cumpliendo con con sus deberes? ¿Está bien que sigan sus derechos? ¿Qué es lo que opina usted, Maximiliano? Yo opino que algunas personas no cumplen con sus deberes y sus derechos porque hay algunas personas que, por ejemplo, hay gente que no cumple sus deberes porque hay veces que no van a la escuela, no Ya, cumplen los derechos de tampoco cuidarse entre las personas. ya. Bien. Agustina, te escucho. ¿Qué me va a decir usted? Yo creo que la gente no está como cumpliendo porque la gente piensa que el coronavirus es un juego y está saliendo de la casa. Ya. Bien. Martín Pizarro, lo escucho. Yo pienso que antes el gobierno le estaba haciendo algo mal porque tuvieron que haber dado la cuarentena obligatoria hace mucho. Hace Bien. Qué gran detalle. Muy bien, Martín Pizarro. Exactamente. Claro, como dice el Martín, a veces, no, aquí no todo tampoco la gente está mal. Si bien mejor quizás el gobierno muy fuerte se ha equivocado y las cuarentenas tenían que haberse instado antes. Pero, Martín, hay un problema con las cuarentenas porque las cuarentenas son muy peligrosas. O sea, ¿en qué sentido son peligrosas? Son buenas y son malas. ¿Por qué son buenas? Porque obviamente que todos nos protegemos. Pero son malas porque la gente no puede salir a trabajar. No puede salir a comprar. Tú para salir a comprar tienes que salir con un permiso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es lo que complica porque, por ejemplo, en Valparaíso, por ejemplo, mucha gente vive del comercio.
Entonces la gente tiene que salir a comprar al centro, baja al centro, hay mucho comerciante, entonces si tú cierras o le decretas cuarentena, eso se va a hacer más complicado. Bien, ahora, como dijimos por ahí, los derechos generan ciertos deberes en las personas y en el Estado, tal como estábamos explicando, ¿ya? Entonces, en el caso de las personas, los principales deberes son conocer sus derechos y hacerlos respetar, ¿ya? Hay que conocer, nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos para poder hacerlos respetar. Respetar los derechos de los demás. Respetar las leyes, porque las leyes para algo están, para que haya un orden. Si nosotros las respetamos, no va a haber orden. Cuidar el medio ambiente y el patrimonio. Participar constructivamente en la sociedad y cuidar a los niños y ancianos. El Estado debe asegurarse que las personas puedan ejercer todos sus derechos, por ejemplo, el de la educación, el derecho a la educación, a la salud, a la propiedad privada, igualdad ante la ley y participación en la vida pública. ¿Ya? Entonces, bien, eso era lo que, entre comillas, nosotros tratamos de ver y explicar en la clase anterior, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los derechos y deberes. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, que cuál es el rol que juega el Estado. Antes de comenzar, voy a preguntar si ustedes entienden qué significa la palabra rol. A ver, Martín, ¿qué entendiste por la palabra rol? Rol significa que una persona toma el papel de algo. Muy bien, Martín, exactamente. Eso significa que una persona toma el papel o toma la función de algo. En este caso, ¿cuál es la función del Estado? Por eso dice, ¿cuál es el rol del Estado? Entonces, como dice ahí mismo, dice el Estado es la sociedad políticamente organizada en el territorio que le pertenece. Para que las personas puedan ejercer sus derechos, es necesario que el Estado asegure su protección por medio de las leyes y las instituciones. El Estado chileno asegura el respeto de los derechos fundamentales en su constitución política, ya mediante la adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y cómo debe responder el Estado ante nuestros derechos? Entonces ahí nos muestra la Constitución, ya, que es el libro fundamental, y nos muestra una banderita creada por muchas personas, una banderita de Chile. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Qué entendieron de esta banderita, chiquillos? Y yo se las puse para ver qué podían entender. ¿Qué me puede explicar? ¿Qué quiso decir el ¿Que profesor todas las Sergio? personas forman Chile? Exactamente, que todas las personas que viven en nuestro país somos ciudadanos chilenos y que tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Y que estamos todos incluidos, independiente el color, que uno puede ser de color azul, o el color blanco, el color rojo, estamos todos, pertenecemos al mismo país. Por tanto, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes que cumplir. ¿Ya? ¿Y eso dónde está estipulado? En la Constitución política. Después les puse un cuadrito, ¿cierto? Martín Mercado, te escucho. Voy a decir algo de la bandera que había mostrado antes. Ya, sí, la escucho, Martín, no hay un problema. Yo creo que era de los que viven en Chile, el pueblo chileno. Ya, sí, exactamente. Eso es lo que estás explicando, que tiene que ver con todos los ciudadanos. Todos somos, a lo mejor, por ejemplo, yo digo, ya, tú de esa bandera, ¿de qué color quieres ser? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué color quieres ser tú? ¿Quieres ser de los azules, de los blancos, de los rojos? Por ejemplo, Camilo, ¿a ti qué color te gustaría ser? De la bandera. Oh. Ya, del rojo. ¿Hay alguien que quiere ser del azul? ¿Alguien que quiere ser del blanco? Si Yo soy del blanco. ya. ¿Se dan cuenta? El Camilo, la Antonia, independiente del color, todos componen un solo lugar. Yo el Todos azul, nos componemos del mismo tío. lugar. ¿Ya? Todos nos componemos del mismo color, de la misma bandera y de la misma institución y del mismo país. Yo el azul. Ahora, Bruno, da vuelta a la cámara, por favor. Después le puse un cuadrito donde salen los principales derechos que garantizan nuestra Constitución política. Esto lo voy a checar un poquito para que se pueda ver mejor. Ahí está. Entonces dice, el primero, bueno, da lo mismo el orden, pero está el derecho a la asociación de libre y pacífica, el derecho a la propiedad y el hogar, el derecho a la libertad de opinión, el derecho y acceso a la protección de la salud, el derecho a la educación, el derecho al sufragio, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Entonces, la actividad de hoy día consistía en que ustedes tenían que, a partir de esos derechos, buscar un ejemplo y escribirlo. ¿Ya? Es importante, chiquillos, que, miren, ojo, acá dice
te lo voy a recalcar nuevamente, actividad se debe responder en LIRMI. Por lo tanto, esta parte se responde en LIRMI. La otra la vamos a revisar en clases, pero yo creo que esta parte me responden, por ejemplo. Yo les voy a poner qué parte ustedes tienen que responderme en LIRMI y qué parte voy a revisar. Y de a Hola, poquitito, tío. ¿qué pasa, Camilo? Ah, que yo le hice la guía. Ya, después va a tener que escribir el LIRMI. ¿Por qué? Porque después yo voy a revisar el LIRMI y no voy a empezar a revisar correos, porque creo que ustedes están grandecitos y tienen que aprender ya a seguir instrucciones. Porque si no, ¿para qué le hago guía y para qué le doy instrucciones? ¿Ya? Así que es importante que de a poquitito vayan empezando a responder el LIRMI en la parte que le dice análisis, el espacio que le da, porque le da harto espacio para que ustedes puedan responder. A mí la gente que me ha respondido ahí me han llegado a las respuestas súper claras y súper nítidas, así que no deberían tener problemas, chiquitos, en responder. ¿Ya? Profesor, Martín, yo ayer se los cambia el mandé por fondo, por favor. Ya, Antonio, te escucho, las te escucho. respuestas, los ejemplos y todo. Ya. Muy bien, Antonio, muy bien, perfecto. Ya, veamos, entonces, yo ocupé el primer ejemplo y ocupé el más fácil para que ustedes siguieran y entendieran la idea. Entonces yo puse el derecho a educación, todo niño tiene derecho a una educación digna y de calidad. Ahora, el número 2, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. A ver, Antonia, ¿qué responde usted? Ay. Todos tenemos derecho a vivir sin ningún tipo de agresión física o ningún tipo de agresión. Bien, 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 muy bien. Ya. Perfecto. El número 3, ¿quién dijo yo? La Antonia ya leyó uno, me falta el número 3. Yo, tío, yo dije yo. Ya, Cristóbal, te escucho. Ah, no, yo pensaba que era de la 2. Pero lee el Ah, texto, el de la asociación libre y era la pacífica. 4. Ya. El derecho a la asociación libre y pacífica. Que tenemos derecho a vivir bien, así sin guerra. Que no Ya, puedo muy puse bien, en esa. muy bien. Y que Yo podemos quería. también... Tío, ¿puedo hacer mejor la 5? Me dijiste la 3. Ya, pero está bien lo que dijiste. Y también está bien, por ejemplo, que tú te puedes juntar con quien tú quieras. Ah, Pero eso le podríamos complementar a la respuesta 3 tuya, Cristóbal. Está bien lo que usted puso, vivir sin guerra, está muy bien. Pero también que podemos nosotros juntarnos y vivir y compartir con quien nosotros queramos. ¿Ya? Bien, Martín Mercado levantó la mano, entonces Martín Mercado me va a decir la número 4. El derecho a la propiedad o al hogar. ¿Qué puso usted? Yo creo que el derecho a vivir como en un lugar que estés cómodo y todo eso. O sea, no estar Muy tirado en bien. la calle y todo eso. Excelente, excelente. Muy bien. Vamos a ver quién lee el número 5. Voy a dejar aquí de Tim Marín de Topic Web tu canal. Lara, usted que está ahí con sus lindos moñitos, léame la respuesta de la número 5. El derecho a la igualdad ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos iguales a ¿Ya? las leyes y a O los ante la ley. gobernadores. Ya, bien. El 6, derecho a la libertad de opinión. Derecho a la libertad de opinión, le voy a preguntar a... Camilo, ya Camilo, te escucho. Camilo, tienes que estar sentado, no puedes estar acostado. Ya Camilo, te escucho. Estamos todos sentados, estoy acostado ahí. Ya Camilo, te escucho. Ay, que me levanté muy tarde. Ah, sí, claro, tiene que... El deber de levantarse temprano, pues Camilo, ¿viste? ¿Ah? Ya Camilo, léeme la número 6. Todas las... ¿Cómo? ¿Mi respuesta o la pregunta? La respuesta, pues. Ah, todas las personas tienen libertad a Ya. decir lo que sienten. O piensan, muy bien. Ay, se me la guió. Profe, ¿Tío se murió? parece que sí. Se le quedó pegado. Se huyó. Apretó al F4. No sé, se me olvidó.
Profe, ¿dónde está? Profe. Lo dejo solo. Tío apretó al Profe, se F4. quedó pegado. Baje nomás. Si te puedo hacer una pregunta. ¿Es Alt F4 o Alt F4? Porque hay dos. Ay, no me Mira. acuerdo. Ya. Este es el Profe. este es Alt F4. También está F4. ¿Se salió el tío? Ah, no puedo meter. No sé, en verdad el tío clicó Alt Oigan, pero F4. si el tío no se fue, no es para hacer fiesta. Chiquillos, cálmense. Martín, Vamos a es solo esperar porque al tío está el otro Selwyn, día. Solamente porque por eso. se le cayó el internet. Pero si es verdad. Ah, yo pensé que clicó Alt F4. Así que no hagan fiesta. Mantengan el micrófono apagado mientras ¿Tía? vamos a esperar que el profesor Selwyn En vuelva. participante Dígame. me sale que yo soy el anfitrión. ¿De verdad? ¿Sí? Podría ¿En el ser lo que... fondo? Hay alguien que está poniendo un fondo. ¿Quién es? Martín. Saque ese fondo, por favor. Me sale que soy el anfitrión. Vamos a esperar un rato que se conecte el profesor porque se le cayó el internet. Uy, sí, verdad, soy yo. Le podéis cambiar los nombres a la gente, pero no. No quiero. ¿Cómo se puede invitar al tío Selwyn? Participante, ¿no? Tiene que ir a participantes y le sale opciones de, creo que por tapapin A y ver, cosas así. vamos a Por llamarle. Gmail. Por Gmail. Ya. A ver, pero puedo invitar a alguien, a ver. Al tío. A ver. También puede ¿Pero tú sabéis tu correo? puede copiar el enlace de la reunión. Oye, Martín, vamos a tener la clase. Hasta puedo parar en la. Sí, de tareas. Martín, ¿ayer para qué era? Es que ayer me dijiste que era urgente que me uniera a una reunión de Zoom. Era para desaburrirnos un rato. ¡Wow, qué urgente! Urgente. Realmente a todos le puse urgente, no sé por qué. Tengo el poder. A mí igual. A mí no me pusiste urgente. Tengo el poder de la clase. Ay, si no sabéis, pero todavía están grabando. Pantalla, fotos, flow, drive, drops, no sé qué. No, Maxi, no presionéis nada. Marcador, me parece, todas esas cosas. Así de Hasta me parece que puedo parar la grabación. No, no Sí, tiene pero que no la podéis parar. No, Maximiliano. ¿Cuándo va a llegar el tío? Oye, lo tengo que invitar. No, Es que tienen... no tienen que apretar Él nada. tiene que ingresar. Pero lo único que quiero saber es por qué soy yo la anfitrión. Porque a ti cuando era uno el se anfitrión y sale... tú saliste, entonces elige cualquiera. Ajá. Porque tal vez fuiste el primero en ingresar. Como el otro día fuera Mari. Hay algunos vecinos que andan metiendo bulla o no me dejan escuchar. Nunca en la vida de clase hemos tenido un silencio tan intenso. ¿No sería incómodo? Y ahora sí.
se volvió. Ahora sí o no. Bien, gracias, tía. Parece- ¿Qué había pasado? El internet. El internet se cayó, el internet donde yo vivo, seguramente. Ah, Aquí. ya. Pero ya, nos quedaba la última pregunta, a ver, la número 7. Ya, ¿quién va a responder la número 7? La Belén. Belén. El derecho y acceso a la protección y la salud. Belén. Belén Garpe. La número ¿Qué? 7. La número 7. Dime la respuesta a la 7. El derecho a la ¿Cuál es salud. la pregunta? Aquí te la vuelvo a espérate. Acá está. Compartir. Dice el derecho al acceso y la protección de la salud. Mm, ¿No la tiene escrita ahí en el cuaderno o en la guía? no. Veamos, otra persona. Jenny, ¿tiene la respuesta a la número 7? Jenny, ¿tiene la respuesta a la número 7? El derecho al acceso a la salud. ¿Yo? ¿Sí? Este dice el derecho al acceso y la protección de la salud. ¿Qué puso usted? Que se pueden atender. Se me olvidó lo que puse. Pero Jenny. Pero acuérdate ya, ¿se puede atender dónde? ¿Dónde? Ya me acordé. Ya, vamos, te escucho. Pueden atender en el sistema de salud. Muy bien, Jenny. Muy bien, muy bien, muy bien, Jenny. O sea, todas las personas nos podemos atender en un sistema de salud, sea clínica, hospitales, consultorio, SAPU, atención primaria, como se le quiera decir. ¿Ya? Bien. Yo quiero Maximiliano Yo tiene puedo la manita responder la levantada. Allá, Maximiliano, ahora sí. Ya, Maxi. Ya, que todas las personas tenemos el derecho a votar. Ya, muy bien, excelente. Todas las personas tenemos el derecho a votar, porque es una forma de expresión que tenemos. ¿Ya? Muy bien, Maximiliano. Bien, ya chiquillos, les pido disculpas por el tema del internet. No sabía que se me iba a caer el internet. ¿Ya? Los felicito. Muy buena respuesta, ¿vieron? ¿Ya? Estuvo muy bien. Se nota que están más preparaditos, pero tienen que tratar de tener las preguntas a mano. Por eso que yo ahora les estoy dando menos preguntas, chiquillos. Yo les dije, vamos a ir bajando las preguntas, pero esas preguntas ustedes también, es como lo tiene la Antonia, escríbanlas en el cuaderno, para que tengan la respuesta, porque yo necesito que ustedes me respondan, chiquillos. ¿Ya? Bien, voy a pasar la lista, antes de retirarnos, estamos justo en la lista. Bien, veamos, la Martina, voy a pasarla rapidito, la Martina Álvarez no estuvo, el Blas tampoco, la Emilia Pazzi, el Sebastián Barrera tampoco lo vi, el Juan Ignacio sí lo vi, la Lara también, la María Ignacia, el Maximiliano Bernal, el Alonso no lo vi, al Camilo también llegó, la Belén también, el Bruno Garrido, la Antonia Jonas, la Isidora Loaiza no se conectó, la Valentina Meñique tampoco, el Martín Manzarro, la Monserrat Osorio también, el Martín Pizarro, muy bien Martín hoy día, el Vicente Pizarro no se conectó, el Cristóbal sí se conectó, muy bien Cristóbal hoy día, la Francisca Salcilli también estuvo muy bien, el Daniel también lo vi por ahí, la Agustina Vegas también la vi, Tomás Vitorino no lo vi, y la Jenny que se conectó. Bien. Entonces, ahora, vuelvo acá. Bien, chiquillos, entre comillas, hoy día repasamos lo que fueron los derechos y deberes, su clasificación, cómo se clasifican los derechos, que es muy importante, para también saber que tienen diversas características y cómo los podemos clasificar. A ver, ¿cuántas son las generaciones que existen? ¿Cuántas generaciones existen de los derechos? 3. 3, muy bien. ¿De qué trata la primera generación? Sobre la
Lean, pues chiquillos, la guía. La Libertad. La libertad, ya. Y la segunda se trata sobre la Igualdad. Igualdad. igualdad, muy bien. Y la tercera, La solidaridad. muy bien, chiquillos, muy bien, me quedo con esto, muy bien, chiquillos. Estuvo muy productiva la clase hoy día, se portaron muy bien, me gusta que participen, ya estuvo muy bien, que opinen. Cuídense, los quiero mucho, un agradecimiento a la tía Nicole que estuvo acá presente también, ya, que la vamos a tener toda la semana, así que chiquillos, un beso, un abrazo, nos vemos, ya, se me cuidan. Profe. Chao. 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 Hasta la próxima. Chao, chao. Ay,